En la ficha de una remesa vamos a encontrar su número, una numeración correlativa automática que genera la aplicación, la fecha de envío, que en principio es la fecha con la que se genera, y la fecha prevista para el abono en el caso de presentarla hoy en el banco. El tipo de documento lo asume automáticamente de los vencimientos que incluimos en esta remesa. El programa no permite remesar en la misma remesa vencimientos de diferente tipo. Es decir, sí podemos hacer una remesa de recibos y otra remesa, por ejemplo, de pagarés, pero no podemos mezclarlos dentro de la misma remesa. Tampoco podemos mezclar vencimientos que sean de diferentes normativas. Es decir, que podemos remesar recibos de normativa B2B en una remesa y si queremos remesar recibos de una normativa, por ejemplo, Core, pues haríamos otra remesa diferente, pero no mezclarlos en la misma. Y por último está el banco por el que se envía la remesa. En este caso es la cuenta auxiliar del banco la que queda asignada a la remesa. Este check de abonada se va a calcular automáticamente cuando todos los vencimientos estén abonados. O también podemos marcarlo nosotros manualmente si en un momento dado queremos hacerlo. Y el check que sí tenemos que marcar nosotros manualmente es si queremos indicar que esta remesa es al descuento. Al igual que veíamos en el menú, aquí hay dos columnas que indican si alguno de estos vencimientos tiene un error de mandato caducado o un error de plazo de presentación superado. Además, la columna primera lo que nos indica es que es la primera vez que remesamos un vencimiento de este cliente en este banco. Esto lo hace automáticamente el programa y lo controla para generar el fichero y que sea válido para el banco, ya que tendremos que especificarle en el fichero que se envía al banco que es la primera vez que trabajamos con ese cliente, ya que en ese caso es importante introducir los datos del mandato correspondientes a ese cliente. Una vez que tenemos ya los vencimientos en la remesa, tenemos aquí el total de la remesa y debajo los 5 botones que nos van a permitir hacer diferentes acciones. Por ejemplo, si nos hemos equivocado, podríamos seleccionar uno o varios vencimientos y quitarlos de la remesa. También podemos imprimir la remesa y se nos genera un documento con ese detalle que es muy similar a lo que estamos viendo en pantalla, con los vencimientos que se remesan. Y los más importantes son las operaciones que podemos realizar. Por ejemplo, si queremos abonar al descuento vencimientos, podremos hacerlo en aquellos vencimientos que todavía no estén vencidos, porque si ya están vencidos, lo lógico es abonarlos directamente en lo que sería gestión de cobro, abonar al cobro. Entonces, si yo intento abonar al cobro algo que todavía no está vencido, me avisa el programa de que ha seleccionado vencimientos a abonar al cobro cuya fecha de vencimiento es mayor que la fecha de abono. Y lo contrario, voy a decir que no deseo continuar. Si intento abonar vencimientos al descuento que ya están vencidos, como es este caso, pues me avisa, ha seleccionado vencimientos a abonar al descuento cuya fecha de vencimiento no es mayor que la fecha de abono, ya que para que sean al descuento tiene que ser mayor. Entonces, lo que vamos a hacer es estos dos, que son vencimientos que ya están vencidos, los vamos a abonar normalmente. Cuando abonamos nos aparece un formulario en el que aparece una fecha en la que especificaremos la fecha de abono que el banco ha realizado, es decir, el día que el banco nos ha ingresado ese dinero en cuenta, y a nivel de gastos podemos especificarle qué gastos ha habido que el banco nos aplique. Pues puede ser lo que comentábamos, las gestiones bancarias de estos dos recibos que se han gestionado al cobro. Entonces esos importes podríamos indicarlos como bases imponibles, nos calcularía el IVA e incluso si hay una factura del banco, pues aquí podríamos especificar el número de factura. Y una vez que hemos metido esa información, aceptamos y se genera automáticamente el asiento en base a la plantilla de abono
en gestión de cobro que tenga el tipo de documento recibo. En este caso, bueno, pues es un asiento muy completo que contabiliza tanto el abono inicial de los vencimientos como esa factura que nos cobra el banco, metiendo los servicios bancarios, el IVA de esa factura y los descuenta del banco. De la misma forma, tenemos ahora la posibilidad de, estos dos ya están cobrados, como vemos, y si entramos en ellos en operaciones de cobro veríamos que se generaron por desglose, se remesaron y ya se cobraron. Y si vamos a los otros dos vencimientos, podemos decir que los abonamos al descuento. Podemos cambiarle la fecha de abono. Lo importante es que esta fecha sea inferior siempre a las fechas de vencimiento y que, igual que hicimos antes, podemos meterle gastos que pueden ser con diferentes regímenes de IVA. Especificamos el número de factura y al aceptar se genera lógicamente el asiento del abono de esos vencimientos. Vemos que es bastante largo el asiento porque va vencimiento a vencimiento. En este caso, el asiento que tiene especificada la plantilla del recibo para abono al descuento, pues es así, va pasando el saldo de cada vencimiento a una cuenta específica de efecto girado al banco, luego hace el cobro. Este cobro lo pasa a la cuenta de riesgo porque hasta que no llegue este vencimiento realmente no podemos asegurar que esos cobros los va a poder realizar el banco, es decir, el cliente tiene todavía tiempo para, digamos, no pagar, impagar esos importes. Y por último está lo que es la factura de los gastos y comisiones que el banco nos realizaría, ¿no? Pues con esto tendríamos el asiento ya generado, tanto los asientos del cobro como los asientos de abono al descuento, pero supongamos que en un momento dado llega la fecha de este primer vencimiento y el cliente no lo paga, lo devuelve. En ese caso yo puedo marcarlo y usar la opción de impagar. Diría en el momento que lo impaga, que podría ser por ejemplo pues el 30 del 10 o el 2 del 11, y también un impago suele tener lógicamente unos gastos, etcétera, y una factura, y al aceptar pues se genera el asiento del impago. El impago que lógicamente conlleva unos gastos que luego nosotros, dependiendo de cómo trabajemos con nuestros clientes, iríamos a ese vencimiento y se los acumularíamos como gastos para que la próxima vez que remesemos ese vencimiento se le cobren no solo los 2.004 euros, sino a lo mejor los 30 y cambiar el importe de ese vencimiento. De esa forma, bueno, pues podríamos entrar aquí y decirle que esos 30 se los vamos a cobrar. Y al aceptar, pues ya nos quedaría como importe pendiente de ese vencimiento 2034. Y de esta forma es como vamos operando con los diferentes vencimientos de la remesa hasta culminar que esté totalmente abonada. Vemos cómo aquí nos considera que está abonada porque ya no vamos a trabajar más con estos vencimientos, salvo que nos devolviesen este, pero la remesa en sí ya fue abonada y ahora lo que queda es que este vencimiento que está impagado, si fuésemos a cobros pendientes de este cliente, de Aarón Elías, veríamos cómo nos aparecería, vamos a buscar exclusivamente ese cliente y vamos a ver cómo nos aparecen esos 2034 como pendientes, pero con estado impagado, porque de esa forma, entrando en el vencimiento, podemos ver cómo fue remesado, fue abonado y fue impagado en esta fecha.